¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Continuamos con la semana número 11 del proyecto humanístico y científico. Y hoy martes trataremos de unos temas muy interesantes. Vamos a hablar un poco de matemáticas y observen las escenas. Este es un tema muy interesante. ¿Cómo será que vinieron los primeros pobladores en América? Ya lo vamos a investigar. Pero primero, veamos lo siguiente. Dentro de las propiedades de la suma tenemos la propiedad clausurativa, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la del elemento neutro. Pero para entender un poco más, veamos la siguiente explicación. Bien, el día de hoy vamos a ver las propiedades de la suma. Empezamos por la propiedad clausurativa. La propiedad clausurativa nos dice que la suma de dos números naturales es un número natural. Por ejemplo, tenemos 30, que es un número natural, más 40, que es otro número natural. 30 más 40. Lo puede hacer mentalmente o también puede colocar correctamente los valores y sumar de manera vertical. Por ejemplo, aquí tengo 30 y aquí tengo 40. Recordemos, 0 más 0 sería 0. 3 más 4 sería 7. Entonces, 30 más 40, la respuesta es 70. ¿Qué decía la explicación de la propiedad clausurativa? Decía claramente que la suma de dos números naturales, como estos dos, la respuesta es otro número natural, clausurativa, una propiedad muy fácil. Veamos ahora la propiedad conmutativa. ¿Qué significa propiedad conmutativa? En cambio, la propiedad conmutativa dice, el orden de los sumandos no altera la suma total. Por ejemplo, vamos a sumar 4 más 8 más 2. Está en este orden, 4, 8 y 2. También puedo sumar de manera vertical, 4 más 8 más 2, como a usted le agrade y se le haga más fácil. Por ejemplo, 4 más 8, ¿cuánto es 4 más 8? Muy bien, 12. Y más 2, 14. Entonces escribo el número 14. Entonces, 4 más 8 y más 2, ¿cuánto es? Muy bien, 14. Escribo la respuesta. Ahora, la propiedad conmutativa dice que no importa en qué orden estén los sumandos, la respuesta no afecta la suma total. Aquí he cambiado de orden. He colocado primero el 2, que estaba acá, luego el 4, que estaba acá, y luego el 8. Y 2 más 4 y más 8 igual me da como resultado 14. Hemos conocido la propiedad conmutativa. Veamos la propiedad asociativa. La propiedad asociativa. Esta propiedad nos dice que al agrupar de diferente manera 3 o más sumandos, la suma total no cambia. Veamos. Vamos a sumar 3 más 4 y más 5. Voy a asociar o agrupar. Voy a agrupar estos dos. Voy a agrupar el 3 más 4 mediante un paréntesis, ¿ok? Ahora, abro paréntesis y cierro paréntesis. Más 5. Dese cuenta que aquí están asociadas o agrupadas dos sumandos o dos valores de la suma. Entonces, puedo decir que 3 más 4, ¿cuánto es? 3 más 4, muy bien, 7. Y si a 7 le aumento 5, la respuesta es 12. Ahora,
asociativa. Ahora vamos a agrupar o asociar de diferente manera. Ahora voy a agrupar entre paréntesis 4 más 5. Ya no el 3. Ahora sería 3 más, miren que aquí está el paréntesis. Los dos están agrupados, ¿ok? Entonces, voy a sumar 3 más 4 más 5. La respuesta sigue siendo 12. Recuerde que puede tomar en consideración primero siempre sumar lo que esté en el paréntesis para que se le haga más fácil, ¿ok? Por ejemplo, 5 más 4, la respuesta es 9. Aquí estamos bien, ¿no es cierto? Y aquí sigo teniendo el número 3, ¿no es cierto? El número 3. Y si usted suma 3 más 9, vamos a colocar bonito este más por aquí. Si usted coloca, dése cuenta que la respuesta es lo mismo, ¿ya? Ya, por ejemplo, si usted va a sumar 3 más 9, de igual manera le va a salir como resultado 12. Igual le va a salir 12. ¿Sí? Así que dése cuenta que en la propiedad voy a poner el igual para que no se me confunda. Voy a colocarlo por aquí. ¿Listo? Entonces, dése cuenta que aquí 3, bajé el 3, sumé 4 más 5, 9, igual me dio como resultado, me dio 12, ¿ok? Ahora, veamos este ejemplo. Aquí simplemente he colocado, ya no de manera horizontal, sino vertical. Veamos este ejemplo de aquí para que no se me confunda, ¿ok? Ahora, simplemente 3 más 4 y más 5, la respuesta sigue siendo 12. ¿Ok? Entonces recuerden, la propiedad asociativa agrupa los sumandos. En este ejemplo agrupé el 3 con el 4 y mientras que en el ejemplo de acá, que son los mismos valores, agrupé 4 con el 5 y la respuesta no cambió. ¿Se da cuenta? Veamos ahora la propiedad del número o del elemento neutro. La propiedad del elemento neutro, en cambio, nos dice lo siguiente. Por ejemplo, dice, si a cualquier número se le suma el 0, el resultado es el mismo número. El número 0 es el elemento neutro de la suma. Por ejemplo, vamos a sumar 12 más 0. 12 más 0 sería 12. No cambia, ¿no es cierto? Porque el elemento neutro es 0. Por lo tanto, decimos que sigue siendo 12. 4 más 0, es decir, que no le sumo nada, ¿verdad? Se mantiene en el número 4. Estas sumas pueden ser horizontales o también verticales. 12 más 0 sigue siendo 4 más 0, 4. 12 más 0, 12. 4 más 0, 4. Excelente. Vamos a ver. ¿Qué tal hasta aquí? A ver, repasemos. Clausurativa, que no importa el orden. En este caso, 30 más 4, los dos números naturales, la respuesta, otro número natural. Así de sencillo. Conmutativa, ahí sí, estamos bien. Que no importa en qué orden, ahí estamos bien. Vamos a repetir. Dos números naturales, respuesta un número natural. Clausurativa. Otra vez, conmutativa, no importa el orden de los factores o el orden de los sumandos no altera la respuesta o producto. Asociativa, acuérdense, en este caso cuando se agrupan dos o más sumandos, o inclusive pueden haber tres, no hay problema, ¿ok? Agrupo 2 más 1 igual la respuesta es la misma. En este ejemplo agrupé 3 y 4 y aquí en cambio el 4 y el 5 y la respuesta se mantuvo igual. Y la del elemento neutro, simplemente cualquier número que se le suma 0, el resultado es el mismo. 12 más 0, 12, 4 más 0, 4, ¿ok? Así de sencillo. Veamos otro ejemplo. Complete los espacios. Observe este ejemplo para ver cómo lo resolvería. A ver, primeramente veamos cuántos números tengo. Tengo 6.476 más 1.242 más 2.070.
¿Cómo resolvemos esto? Primero, fíjese en la flechita. Aquí me da una pauta, ¿no? Una pauta o una guía, donde menciona que vamos a sumar primeramente estos dos de aquí, ¿ok? Para eso voy a colocar mis valores aquí al ladito. Vamos a ver, 6.476. ¿Y el otro valor cuál es? 1.242. Ahora sí, vamos a sumar. ¿Cuánto es 6 más 2? Acuérdense que siempre empezamos por el lado derecho de las unidades. 6 más 2, 8. Ahora, ¿cuánto es 7 más 4? 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, lo que significa que aquí escribo solamente 1 y llevo 1, ¿ok? Ahora, ¿cuánto sería 1 más 4? 5, más 2, 7. Muy bien, ahora acá, vamos a ver. Tenemos 6 más 1, 7. Hasta aquí he sumado estos dos valores. Ahora me falta sumar el de acá. Veamos. ¿Cuál es valor? 2070. 2070. Y por cierto, también va a ser una suma, ¿ok? Ahora, empezamos a sumar. 0, 8 más 0, la respuesta es 8. 1 más 7, la respuesta es 8. 7 más 0, la respuesta es 7. Y 7 más 2, 9. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver, como ya resolví esto, ¿cómo quedaría para completar los espacios? Pues listo. 6.476 más 1.242, como primer resultado fue 7.718, que fue este, ¿verdad? Este que está aquí. Y luego bajo este valor, que es el 2070. Recuerde que luego sumamos este valor de aquí más este, que son estos dos de aquí. Estos dos luego sumamos, ¿no es cierto? Y como resultado nos dio 9.788. ¿Qué les parece si ahora practicamos con una actividad también de matemáticas que por cierto está muy fácil y sencilla? A continuación observe esta escena, esta foto, yo sé que sí la conoce. A ver, ¿qué vemos por aquí? Hielo. ¿Qué más? Tenemos un perezoso, un tigre diente de sable, un mamut y, por cierto, seguro que hace frío. A ver, todas estas escenas nos llevan a recordar una película. ¿Saben qué película es? Correcto, La Era de Hielo. Y esto nos lleva a entender qué es la glaciación. ¿Qué es la glaciación y qué tiene que ver con la era de hielo? Pues esta película ilustra la época de la glaciación. ¿Y qué es la glaciación? Vamos a verlo. Una glaciación es un espacio de tiempo en que las temperaturas en la superficie de la Tierra disminuyen de manera considerable, resultando en la aparición de grandes capas de hielo y glaciares. Estos periodos fríos se alternan de forma natural con periodos cálidos, en los que desaparece totalmente cualquier glaciar o capa de hielo cubriendo la superficie terrestre. En la historia del planeta han existido 5 principales glaciaciones, con duraciones de aproximadamente entre 100 y 10 millones de años. Dentro de una misma glaciación existe también una alternancia entre periodos más cálidos y más fríos, de manera que la extensión de las capas de hielo fluctúa. Las glaciaciones pueden ser debidas a varias causas: la disminución de los gases de efecto invernadero, las erupciones de volcanes que obstruyen la luz solar, los cambios en la inclinación y posición del eje terrestre, los cambios en la órbita de la Tierra que afectan a la distancia al Sol.
y los cambios en corrientes oceánicas, que son el resultado, entre otros, de los cambios en la posición de los continentes cuando estos bloquean el flujo de agua caliente del ecuador hacia los polos. Pues bueno, chicos, la glaciación permitió que los primeros pobladores llegaran a nuestro continente, es decir, que llegaran a América. Bueno, realmente hay muchas teorías sobre el poblamiento de América. Pero, ¿qué es una teoría? Pues déjenme decirle, una teoría etimológicamente significa una contemplación, es decir, un pensamiento. Es decir, una teoría explica basándose en algunas creencias o supuestos de lo que ha sucedido, lo que sucede o lo que probablemente sucederá. Así que hoy vamos a ver algunas teorías relacionadas a la población de nuestro continente americano. Veamos. ¿Cómo están, niñas y niños? Hoy vamos a conocer cómo fue que nuestro continente de América se fue poblando. Vamos a observar. Cuenta la historia que años atrás la Tierra llegó a tener temperaturas muy bajas, es decir, que la Tierra se congeló. Y esto originó que los habitantes de Asia salieran de su territorio. ¿Y dónde está Asia? Aquí. Los pobladores salieron en busca de alimento para sobrevivir y se trasladaron hasta América. Observa. Muy bien, observa la imagen. Ellos pasaron por un estrecho, por un camino o puente llamado Estrecho de Bering. Salieron de Asia y llegaron a América. Pero, ¿y cómo lo hicieron? Dice la historia que fueron siguiendo a los animales como el mamut, el caballo salvaje, entre otros animales más. Como vieron que estos animales cruzaban el Estrecho de Bering, ellos también decidieron hacerlo. Los primeros pobladores se desplazaban de un lugar a otro dentro del continente americano. ¿Cómo es eso? Cuando llegaron a América, ellos se iban de un lugar a otro, buscando alimento. ¿Y cómo lo conseguían? Mataban a los animales y los comían. Sus herramientas eran simples, eran de piedra. ¿Sabes? Ellos no tenían una casa fija. Cuando comían y se acababan los alimentos, se iban a otro lugar. Así estaban los primeros pobladores. Su vestimenta era de pieles de animales. No tenían casa, por eso se les llamó los hombres nómadas, porque se trasladaban de un lugar a otro. Muy bien, luego vemos a los hombres sedentarios. Tenían un lugar para vivir y producían los alimentos. ¿Y cómo lo hacían? Cuenta la historia que lo descubrieron las mujeres cuando tiraban las semillas de los frutos que comían y se dieron cuenta que crecía y florecía. Así pudieron producir su propio alimento, se dedicaron a la crianza de animales y fueron estables. Así es, mis niños y niñas, hoy hemos conocido y aprendido cómo llegaron los primeros pobladores a América. En el continente americano viven 1.000 millones de personas. ¿Pero sabes quién fue el primero? ¡Mira! Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el Estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Rudlicka,
que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México, cuándo llegaron los primeros pobladores? Se calcula que hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cués. Existe un testimonio de estos pobladores a partir de los restos del llamado hombre de Tepexpan, que probablemente vivió hace unos 10.000 años. Ese fósil en realidad corresponde a una mujer adulta de aproximadamente 1,68 m. A partir del hallazgo del llamado hombre de Tepexpan, se pudo saber qué tipo de herramientas y objetos usaban los primeros pobladores. ¡Wow! Yo no sería capaz de atravesar todo ese camino ni en bicicleta. Era otra época, Aulis. Antes, ser nómada era su estilo de vida. ¿Por qué será que se llama hombre de Tepexpan al fósil encontrado si en realidad era una mujer? Probablemente porque cuando hallaron el fósil no tenían modo de comprobar si era hombre o mujer, pero luego lo deben haber podido explicar. Mejor sigamos investigando. Aún quedan muchos misterios por resolver. ¡Uf! ¡Qué olor a pata! Recuerda bajar la app de Aula 365 y responder en los comentarios. ¿De qué parte del mundo nos ves? ¡Saludos! En el siguiente mapa he realizado un mapa resumido de las diferentes teorías de los pobladores americanos. ¿Cuáles fueron los caminos que utilizaron? Por aquí puede ver que está el estrecho de Bering. Por acá puede ver que también está una flecha mencionado que también utilizaron la Antártida para viajar a nuestra América. Y lógicamente también mediante la isla Melanesio, Polinesio, también mediante vía marítima. Observe, tenemos una, otra opción y otra. Son tres, fíjese bien, ¿ok? En la parte de arriba, aquí en medio, que están las canoas, y en la parte de abajo. Este mapa le va a servir de guía para identificar las posibles búsquedas del camino a nuestra América de los pobladores, que eso lo va a realizar luego. Muy bien. En el proyecto científico trabajaremos el área de matemáticas, recordando las propiedades clausurativa, conmutativa, asociativa y de elemento neutro. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo sobre dichas propiedades. Dentro de las propiedades, observe este ejemplo. Para aplicar esta propiedad, lógicamente, debe tomar en cuenta que estamos hablando de la propiedad asociativa, porque primero vamos a sumar estos dos valores. 4 más 6, la respuesta aquí, bajo el 5 y luego sumo estos dos valores y obtengo mi respuesta final. A diferencia de este ejercicio, en cambio, va a sumar ahora, va a asociar o sumar el 6 con el 5, la respuesta aquí, bajo el 4 y aquí la respuesta final. Y debe de coincidir este valor con este. Lo mismo en los siguientes ejercicios. De igual manera, en esta propiedad, tome en consideración que se la llama la propiedad, lógicamente, conmutativa, donde simplemente suma dos valores. ¿Ok? Vamos a ver, va a sumar 48 más 52, que le va a dar la respuesta, que va a ser lo mismo, 52 más 48. Lo mismo acá, en cambio aquí va a sumar 156 más 22, y aquí va a sumar 22 más, ¿cuál es el valor que me falta? Analice y escríbalo aquí, y la respuesta debe salirle lo mismo. De igual manera acá,
Mientras que dentro del proyecto humanístico, según los temas que hemos tratado sobre los primeros pobladores de América, va a observar atentamente las dos escenas. Una vez que observa atentamente estas dos escenas, va a escribir o comentar el origen de los primeros pobladores. Recuerde que hubieron varias teorías de los pobladores. Por ejemplo, unos decían que ingresaron por el estrecho de Bering, que se dedicaban a la cacería, a la agricultura, a la pesca, etc. Mientras que acá en esta actividad va a observar atentamente este mapa y luego va a colorear la parte superior, que son los polos, el polo norte y el polo sur, que por cierto pasan congelados, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer luego en este mapa? Para eso tome en cuenta esta guía. Aquí realizado en este mapa justamente las líneas o caminos de las diferentes teorías que ingresaron los pobladores a América. Entonces en el mapa va a ubicar las flechitas de los posibles ingresos según las teorías, sea en la parte superior de Asia hacia América, o en la parte inferior por la Antártida, o quizás por la parte intermedia vía acuática mediante la isla Melanesia hacia América del Sur. Este ejemplo de aquí le va a servir de guía para que pueda realizar la actividad que tiene pendiente, es decir, esta que está aquí. Y así, mis pequeños, déjenme decirles que hemos terminado la actividad del día de hoy.